Este programa, Control Mental, se trata de que nosotros seamos capaces de controlar nuestro propio cerebro. Voy a meter un poquito de ciencia, porque como digo siempre, tengo un pie en la ciencia y otro en la espiritualidad. Y todo lo que es arriba es abajo. Siguiente pregunta. Los seres humanos somos seres electromagnéticos y el electromagnetismo que tenemos, que no se ve, sí se puede materializar en un electroencefalograma, si es del cerebro, o un electrocardiograma, un electromiograma. O sea que lo que no se ve sí se puede constatar biológicamente. En este caso vamos a hablar del electroencefalograma, que es el registro en papel de las ondas cerebrales. Y vamos a ver cómo tenemos distintas ondas cerebrales según el estado que tengamos. Para hacer este registro tenemos que poner unos electrodos en el cuero cabelludo. Esto es como un sombrero de goma que se puede poner y está lleno de electrodos. ¿Por qué tiene muchos electrodos? Porque cada zona registra una parte del cerebro. Entonces, el registro que vamos a obtener, cada raya va a ser una parte del cerebro. Si alguna falla, vamos a ver cuál es la parte del cerebro que le está fallando al individuo. Hay varias formas de poner estos electrodos. Siguiente, también se pueden poner en el cuero cabelludo a través de un adhesivo y en el quirófano. Por ejemplo, una operación de envergadura en el que pueda tener un problema de isquemia cerebral, se hace un electroencefalograma intraoperatorio, se clavan agujitas de platino y mientras la operación estamos registrando que efectivamente todo el cerebro esté funcionando bien y que no haya una zona que haya una isquemia. Sigue. Esto es, por ejemplo, un electrodo, vemos, recoge una zona del cerebro, un foco. Y esto es el registro electroencefalográfico. Cada raya vertical es un segundo. Las ondas, pasa la siguiente, pasa la siguiente, por ejemplo, que luego iremos para atrás. Las ondas pueden ser de pequeña longitud y muy seguidas, o de mucha longitud y pocas ondas. En un segundo de estos, las que tienen mucha longitud de onda son ondas más lentas, y las que tienen una longitud de onda muy cortita son muy picudas y son más frecuentes. Entonces, un tipo de ondas significa una cosa y otro tipo de ondas significa otra cosa. Damos para atrás, otro para atrás. Ahí. Las ondas que son más frecuentes y que tienen más frecuencia y menos longitud, son muy estrechitas y muy altas, son las ondas beta. Las hay beta altas y beta. Las beta altas es cuando hay más de 25 ciclos por segundo. Chu, 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 chu. Eso significa que estamos muy estresados y estamos en una zona de peligro. Estamos muy vulnerables para tener algún problema de enfermedad psicosomática o no psicosomática, como un infarto de miocardio, por ejemplo. Estamos muy angustiados. Si estamos por debajo de 25, entre 25 y 15, beta baja, estamos atentos, un poquito alerta, pero no estamos angustiados. Lo triste es que más de 25 ciclos por segundo estamos casi todo el día, cuando vemos ese telediario, cuando estamos en el trabajo, cuando nos angustian nuestros hijos, cuando tenemos problemas. Entonces estamos vulnerables a una enfermedad casi constantemente. Más bajo están las ondas alfa, que son de 8 a 14. Las ondas alfa son las ondas ideales. Son las ondas en las que uno está tranquilo y relajado. Vamos a ver luego cómo son, que son chi, 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 ni muy altas ni muy bajas. Y luego ya por debajo tenemos
las ondas Z, que son una longitud de onda más larga y una frecuencia más corta, porque claro, en el mismo tramo de un segundo, si son muy planas, cabe solo dos, o una, o las que quepan. Estas ondas significan que estamos más tranquilos, que estamos echándonos la siesta, o que estamos en un plan súper relajados, en un duerme-vela, ¿sí? Entonces, en ese momento vamos a ver que somos más capaces de aprender y de manejar nuestro cerebro, que si estamos como otros, ¿no? Después, las ondas delta son las ondas que ya es un sueño profundo, o en el quirófano, cuando un paciente tiene ondas deltas, todos estamos muy alerta porque está teniendo una isquemia cerebral. Pero si no tiene una isquemia cerebral es que está en un sueño profundo, o que se ha salido del cuerpo y está en astral, y su cerebro está muy tranquilo. Siguiente. Aquí vemos lo que es un ritmo alfa, ¿ves? Ahí de repente algunas un poquito más, porque a lo mejor la persona parpadea o se mueve o algo así. Pero este es el ritmo normal. Sí. Esto es un ritmo que, dentro de que algunos trozos son normales, otro trozo es constantemente anormal. Sin embargo, hay trozos en el que hay trozo normal y trozo anormal, porque a lo mejor está apretando los dientes, una persona con bruxismo, o de repente se ha acordado de una cosa muy problemática. Sí. Aquí vemos cómo se puede localizar en un electroencefalograma si hay una zona que es patológica, depende del electrodo que hayamos puesto, localizamos la zona y se puede localizar una actividad focal en un sitio determinado. Está muy fácil. Siguiente. Y aquí vemos algo también muy interesante, como en el hemisferio izquierdo tenemos unas ondas distintas que en el hemisferio derecho. Voy a explicaros la diferencia del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Siguiente. Vamos a ver. El hemisferio izquierdo es el hemisferio de aprendizaje. Todo lo que hayamos aprendido aquí en la Tierra, en esta encarnación, está en el hemisferio izquierdo. A leer, a escribir, la reflexión, la deducción, las conclusiones, todo lo que sea la memoria, el cálculo, la lógica, esto es lógico, esto no es lógico, todo eso lo hemos aprendido aquí. Y hay personas que tienen más aprendizaje del hemisferio izquierdo que otras. Por ejemplo, ya una carrera universitaria supone un gran esfuerzo de amplitud del hemisferio izquierdo, lo cual conlleva que te estás comiendo el hemisferio derecho. Así que, por ejemplo, un ingeniero de caminos es una persona con mucha lógica, pero con poco hemisferio derecho. ¿Cuál es el hemisferio derecho? Pues la imaginación, la creatividad, el arte, la intuición, las emociones, la mística. Entonces, por ejemplo, un artista, un niño que veamos que es un artista de pequeño, vamos a dejarle un poco desarrollar ese hemisferio derecho, porque si nos empeñamos en que sea ingeniero o en que sea médico, le vamos a castrar el hemisferio derecho, ¿no? Un gañán del campo que está con las ovejas y que no ha aprendido ni a leer ni a escribir, no tiene hemisferio izquierdo casi, sin embargo, tiene muy desarrollado el hemisferio derecho. Te dice una verdad y es una verdad, pero vamos, absoluta. Y además es un místico, y además si te dice que mañana va a llover, es que va a llover. ¿Entiendes? Y si te dice, esta oveja le pasa esto, le pasa esto. Yo me acuerdo una vez que me caí en un campo haciendo unas prácticas para hacer un viaje al Amazonas, me torcí un pie y no me quería nadie hacer nada, pero no teníamos qué hacer. Entonces un cabrero me dijo, yo si quieres lo arreglo. Y el tío, con toda su intuición, dijo, yo quiero una botella de aceite y otra de whisky. Y digo, ¿y para qué? Dice, pues el aceite, para darle aceite al pie,
y el whisky para que usted se lo beba porque le va a doler muchísimo. Dije, es que si yo me bebo una botella de whisky es que puedo morirme, claro. Y digo, tanto duele, y dice, hombre, se va a desmayar, va a perder conocimiento. Y digo, bueno, entonces ¿para qué quiero el whisky? Entonces me agarraron en T4 con una correa y el tío cogió el pie y lo retorció como un espontes para acá, como un espontes para allá, y después me puso un parche de un camión. Se bajó la inflamación y me quedó perfecto el pie. O sea, y eso es quien se lo hacía a las ovejas. Entonces, ese señor nadie le había enseñado nada, ¿eh? Tenía un hemisferio derecho así. Lo ideal es poder conectar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. En el momento que seamos capaces de haber desarrollado el derecho, el izquierdo y unirlos, entonces tenemos la sabiduría. Como ejemplo, os puedo poner, no de sabia, porque soy bastante más humilde que todo esto, pero por ejemplo, yo ahora os estoy dando esta charla con unos conocimientos que yo tengo, pero también voy a la buena de Dios. Fíjate que acabo de hacer otro taller de lo mismo y estoy diciendo distintas cosas, ¿no? Estoy dejando mi intuición y mi hemisferio derecho en base de unos conocimientos anteriores y que salga lo que Dios quiera, que es lo que tendrá que salir, ¿comprendéis? O sea que hay que dejarse llevar un poco, en un examen igual y en algo igual, o sea, no hay que ir no, hay que ser más abiertos y hay que permitir, esto sí que lo decía antes y lo quiero decir ahora, hay que permitir que funcione el hemisferio derecho. Si nosotros hemos perdido las llaves, hemos perdido el bolso, nos tenemos que marchar, estamos en una situación límite, estamos en onda delta alta. Entonces no pensamos, no nos funciona el hemisferio derecho. Vamos a relajarnos y a pensar. ¿Yo qué haría? ¿O yo qué haría y dónde las guardaría si las tuviera que guardar ahora? O por favor, Dios mío, que me aparezcan las llaves, que ya está bien. Y entonces te relajas y las llaves aparecen. Pero como estés obsesionado, pues no aparece. Siguiente. Las ondas beta, vamos a comentar un poquito de cada onda, es más bien la conciencia externa. Es cuando está actuando el hemisferio izquierdo. Las que están más de 25 ciclos por segundo, ya he dicho que es un estrés mantenido, situación, por desgracia, habitual que nos toca vivir. Y estamos gestando una enfermedad. Ahora vamos a ver cómo es que estamos gestando una enfermedad cuando estamos en esos ciclos por segundo. Aquí tenemos un triángulo y tenemos una raya horizontal arriba. Entonces, esto puede ser la metáfora de un iceberg. Un iceberg está sumergido 3/4 partes y tiene una parte que se ve, pero solo una parte. Bueno, la enfermedad empieza en el alma. Las alteraciones del ánimo de la persona, que puede ser estoy desanimado, o puede ser tengo una animosidad, odio a mi jefe, odio a tal, este es un tal, la animosidad. Cualquier problema del ánimo, lo que va a producir en la mente son pensamientos tóxicos. Aparte de pensamientos tóxicos, estrés, ansiedad, angustia, miedo, pánico, todos esos adjetivos son de la misma cosa, solo que más cantidad o menos cantidad. Y esto es lo que nos está generando las ondas beta. Esta situación, esta situación de pensamientos tóxicos y de ondas beta, lo que está es creando un virus en el sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo es el ordenador que rige todas las funciones de la maquinaria. Las hormonas, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema inmunológico, todo eso está regido por un ordenador que se autoabastece. Entonces,
si se autoabastece dependiendo de las necesidades del cuerpo, si nosotros metemos unos pensamientos tóxicos, se mete un virus ahí y ya empieza a abastecerse mal. Si no necesitamos una serie de hormonas, pues nos va a mandar esas hormonas. Si no necesitamos tener taquicardia, pues tenemos taquicardia. O sea, nos manda todo al revés. Entonces, funcionamos mal. Funcionamos mal, hacemos estreñimiento, o tenemos colitis, o hacemos pis muchas veces, o tenemos demasiadas defensas, o tenemos taquicardias, o tenemos bradicardias. Cualquier situación. El aparato hormonal va mal, la menstruación nos va mal, para los hombres la impotencia, la eyaculación precoz, el sistema inmunológico, enfermedades autoinmunológicas, todo eso no sale por fuera como enfermedad, solo es una alteración del funcionamiento de esta máquina. Pero esta máquina, en cuanto lleve unos añitos funcionando mal, al final se rompe y aparece la enfermedad. La enfermedad ya está en la superficie y ya se ve. Si resulta que el médico solo cura lo que se ve, pues entonces el iceberg flota. Si quitas la punta del iceberg, el iceberg vuelve a flotar y vuelve a salir otra vez la misma enfermedad. Os voy a poner un ejemplo. Una persona tiene una serie de alteraciones del ánimo, de animosidad contra su jefe, contra el mundo, contra tal, tiene un estrés y una angustia que lo que hace es que está segregando ácido clorhídrico todo el día y tiene una gastritis y al cabo de los años lo que va a tener es una úlcera de estómago. Si el médico lo que hace es quitarle el trozo de estómago, él va a seguir con el mismo problema. Si el médico además le da un antiácido y un protector gástrico, pues la verdad es que va a aguantar un poquito más, pero solo le está quitando lo que se ve. Si sigue con la misma situación anímica y con los mismos pensamientos tóxicos, al cabo de un tiempo vuelve a hacer otra úlcera de estómago. O, si no puede hacer otra úlcera de estómago porque está lleno de alcalinos y de protectores gástricos, va a hacer una equivalencia, va a hacer una cefalea o va a hacer otro tipo de enfermedad. El caso es que su organismo no está funcionando bien. Entonces hay que tratar también la mente y el alma. Siguiente. Las ondas alfa, que son las perfectas, donde deberíamos estar, deberíamos ir por ahí diciendo, por favor no me molestes que estoy en ondas alfa, es como deberíamos estar. Descanso, alegría, bienestar, actuación del hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo está en blanco, no nos importa. A mí que me importa que me hayan hablado mal de este señor si yo ahora estoy tan tranquila tomándome una copa o hablando con él. O sea, es las ondas que tienen los críos hasta los 13 años que ya son insoportables, tienen ganas de jugar, son buenos, solo ven las cosas buenas, son muy amorosos, entonces están en ritmo alfa. Ahora vamos a ver otro ritmo que es el zeta. El zeta ya es un ritmo subconsciente profundo. Es el estado ese de duermevela, de la siesta, o de la meditación, control mental que vamos a hacer aquí, que nos vamos a poner en ritmo zeta. En ritmo zeta nuestro cerebro está muy fácil de programar y vamos a aprender a programar a nuestro cerebro para estar en ritmo alfa y para que nos pasen todas las cosas que queremos que nos pasen. En este momento tenemos los dos hemisferios conectados y tenemos sabiduría. Bueno, ni que decir que los móviles fuera, porque como estoy en mitad de la meditación, facilidad para aprendizaje, los niños de 1 a 6 años están en ritmo Z. Estos niños prácticamente no están encarnados, estos niños están en otro mundo, tienen un amigo invisible, les dices cosas, están más para allá que para acá, son unos niños que absolutamente no están entre nosotros, no conexionan con los ritmos que tenemos nosotros. Sigue. Las ondas delta ya son lentísimas,
es una desconexión total, es un sueño profundo y aquí nos podemos desdoblar. Podemos salir en astral, podemos hacer lo que sea. De hecho, en el Instituto Monroe, en Estados Unidos, se hace este tipo de, no de experimentos, porque esto ya está muy experimentado, son prácticas. Se ha averiguado cada estado alterado de conciencia, como puede ser el sueño, el estado de ritmo alfa, el estado de salir en astral, el estado de tener una experiencia de muerte de túnel, todos estos estados de conciencia se ha medido exactamente qué electroencefalograma tenía. Entonces, a la persona de una forma experimental se le reproduce ese electroencefalograma y entonces va a tener una situación, va a salir en astral o va a tener una experiencia de túnel o se va a dormir, eso ya está inventado. Siguiente. Todo esto viene a decir que somos lo que pensamos y pensamos con imágenes, como vamos a verlo. Entonces, no nos vamos a creer que somos lo que dicen los demás que somos. Vamos a ver si nos enteramos que somos lo que nosotros podemos pensar que somos, no lo que nos han dicho que somos o lo que nos creemos que somos, nos creíamos, porque a partir del día de hoy ya no nos vamos a creer lo que nos creíamos, vamos a tener otro concepto de nosotros, por lo menos de nuestro cerebro, y de la capacidad que nosotros tenemos para actuar sobre nuestro cerebro. Siguiente. Este tema del control cerebral y emocional funciona desde 1936 y fue un sacerdote jesuita, el padre Iragara, el primero que escribió sobre el control mental. Luego ha habido muchos tratados del control mental, el más conocido entre nosotros es el método Silva, pero bueno, yo para preparar este seminario, porque este seminario es algo que estoy dando, pero que lo había dado ya hace muchos años, lo he actualizado, pero he cogido un poco de aquí, de allí, de allí, y como veréis es bastante intensivo y en 2 horas entráis de una forma y sale otra persona. Lo vais a ver. Entonces, las técnicas que existen para alterar la frecuencia cerebral, como ya os he dicho, hay muchísimas en el Instituto Monroe, todas las que queráis, pero la más sencilla, barata, práctica y gratificante es hacerlo uno mismo. Sobre todo quiero transmitiros que vosotros tenéis la capacidad de ser autónomos absolutamente. No necesitáis de nadie que os diga cómo hacer las cosas, ni necesitáis de nadie para que os resuelva vuestros problemas, porque vosotros tenéis la capacidad y la autosuficiencia para poder hacerlos. Habéis tenido la bondad, el coraje, la curiosidad de estar aquí presentes para enteraros. Os vais a enterar y entonces, como digo, vais a salir transformados. Siguiente. ¿Qué es lo que necesitamos mejorar? Pues para empezar, no estar en ritmo delta cuando no queremos estar en ritmo delta. El estrés, la angustia, las imágenes desagradables que al final se traducen en ondas que son perjudiciales para la salud, las alteraciones psíquicas y luego secundariamente la alteración del sistema nervioso vegetativo, como ya os he dicho, que es la causa de luego tener una enfermedad orgánica. Llamamos enfermedad orgánica cuando ya ha pasado la raya y ya ha salido a la luz. Todavía, cuando está debajo, es cuando el médico nos dice debe de ir al psiquiatra y nosotros decimos, pero bueno, pero ¿cómo voy al psiquiatra? Si yo lo que tengo es esto, esto, esto y esto, te lo estás resolviendo yo. Estás creando tú misma.
Lo que pasa es que, claro, tenemos un concepto equivocado de lo que es un psiquiatra, de lo que es un psicólogo. Un psiquiatra es una persona que solo arregla bioquímica, con bioquímica, o sea, que solo te va a dar pastillas. Es un poco triste. Cuando no hay más remedio, vale, pero si se puede de alguna otra forma resolver, deciros que el ser humano es capaz de segregar cualquier medicación que nos vayan a dar. ¿Por qué? Porque está demostrado que cualquier medicamento que nos metan para que funcione tiene que conectarse con el receptor. En el momento que engancha con el receptor correspondiente es cuando surge la acción del medicamento. Y como podréis comprender, si a los 40 años o a la edad que sea te van a dar una pastilla nueva que te está funcionando, ¿tú crees que todo el organismo ha dicho, ah, mira, a los 40 años me van a dar la pastilla, voy a fabricar un receptor para que a los 40 años esa pastilla me funcione? Pues no. O sea, nos funciona porque nosotros tenemos ese receptor. ¿Y por qué tenemos ese receptor? Porque el cuerpo genera una sustancia parecida y esa sustancia tiene un receptor. Por ejemplo, si aquí ¿tú has tomado morfina alguna vez? No, vale. Pues si te damos morfina, funciona. ¿Por qué funciona? Pues porque tú segregas en algún momento endorfinas. Y las endorfinas tienen la misma composición que la morfina. Por eso si te dan morfina, funciona. Pasa lo mismo con los antibióticos, con las vitaminas y con todo. Nosotros segregamos sustancias para las cuales tenemos receptores. Luego, si en un control mental nosotros pedimos, creamos, segregar la sustancia que necesitamos en ese momento para lo que nos está pasando, la vamos a segregar. Incluso las sustancias psicotrópicas, como el LSD y cosas así, también las segregamos nosotros mismos. Hombre, vamos a ver, nosotros segregamos la dopamina y segregamos una serie de sustancias que las drogas lo que te hacen es que te hacen segregar las sustancias neurotransmisores excitantes a lo bestia, y todos juntos. Y entonces es que te vuelve loco, porque tú segregas todo eso, pero no lo segregamos todo junto al mismo tiempo, ¿entiendes? A no ser que tú fuertes la máquina. Pero tú sí puedes, si estás decaída, en un control mental, hacer, quiero segregar más dopamina. ¿Entiendes? Y la segregas. De hecho, los yogis lo hacen, ¿eh? O sea, los yogis lo hacen delante de la gente para que se vea, ¿eh? Bueno, siguiente. El antivirus, que es lo que yo he dicho, es una de los beneficios del control mental. Para mí, el mayor beneficio es el antivirus. Vamos a liberar al sistema nervioso vegetativo de toda la problemática que le hemos metido. Porque aquí en esta habitación, y no me quiero pasar de lista, en mis 40 años de profesión, 23 de dirección de una unidad del dolor en la que veo de todo, los problemas psicosomáticos son terribles, terribles. Todos los pacientes que vienen, aunque sea una cadera, aunque sea lo que sea, yo les hago una autopsicoanálisis. Y ahí sale de todo, de su problemática de la infancia, de tal, porque el que tiene un problema de cadera se le han caído los palos del sombrajo de la vida. El que tiene un problema de rodilla ha tenido que hincarse más de lo que quisiera. El que tiene un problema de hombros es que es un autoexigente. Y así, todo tipo de dolores y todo tipo de problemas tiene una contrapartida psicosomática que le ha generado ese dolor. También podemos mejorar la imagen de nosotros, superar miedos, pero no solo es que mejoremos nuestra imagen, es que lo que vamos a mejorar es la percepción de uno mismo, que es distinto. O sea, hay gente que tiene complejo de fea y no es tan fea. Hay gente que no está gorda, pero como esta sociedad de consumo exige que tenemos que ser anorésicas, pues entonces tienen complejo de gordas. Entonces es la percepción de uno mismo lo que nos altera.
Entonces, sí vamos a mejorar la percepción de nosotros. He comentado antes y vuelvo a comentar ahora que yo tenía una paciente, era muy gorda y bastante fea, y tenía mucho éxito con los hombres. Y ella decía, bueno, es que yo lo tengo muy fácil, porque yo, cuando veo un tío que me gusta, lo que hago es, pido que mis ojos suelten muchas estrellitas para atontar a este señor y que esté fijándose en las estrellitas y no se fije en lo gorda que estoy ni en lo fea. Y me funcionaba. ¿Entiendes? Entonces, eso es de gran ayuda. Ahora mismo me comentaba una señora de aquí del público que cómo puede hacer para que cambien sus hijos, y para que sus hijos no sean iguales y mejoren. Y claro, yo le he dicho que es que aquí no estamos para intervenir en los demás, que además puede ser una realidad virtual. Aquí lo que puede mejorar es el desapego de ella por sus hijos. El pensar que a mí no me importe tanto el duro aprendizaje que está teniendo mi hijo y que no me afecte tanto. Tu hijo tiene su aprendizaje y tú tienes tu calma interior y dejas a tu hijo aprender. ¿De acuerdo? Siguiente. Vamos a ver aquí un poco el proceso. Cómo conseguimos cambiar las ondas cerebrales con imágenes agradables y reconfortables. Es muy importante, cuando hablamos de una visualización, del lenguaje del cerebro. Yo os voy a decir ahora a todos que penséis en una casa, por un instante. Cerrar los ojos y pensar en una casa. ¿Cuántos han pensado en una C, una A, una S y una A? Ninguno. ¿Todos han visto una casita? Una casita. Luego, el lenguaje del cerebro no es el lenguaje de las letras, ni el español, ni la habéis pensado en inglés. ¿Alguien la ha pensado en algún idioma determinado? No. Es un símbolo, es una imagen. Entonces, si queréis pensar en una casa, veis una casa. Si tenéis miedo, sobre todo los moribundos o situaciones especiales, vais a tener pesadillas, vais a ver un monstruo, vais a ver un león, vais a ver un toro que viene. Entonces, lo que tenéis es que si vosotros queréis relajaros, vais a tener que tener visualizaciones de imágenes agradables. Si tú quieres descansar, piensas que estás en un campo, piensas que estás en una playa, si piensas que estás en una fábrica poniendo corchetes, o que estás teniendo una bronca con tu jefe, pues te vas a estresar. Entonces, para relajarnos, para pedir cosas en control mental, siempre imágenes. Os voy a decir una pequeña cosa que no viene a cuento, pero no está dentro de este hemisferio, seminario, pero que, como me ha venido, os lo digo, a la hora de morir, en el tránsito, las imágenes que tengáis serán los sitios por donde paséis. ¿Entendéis? Si estás en el momento del proceso o tenéis un familiar que está en el momento del proceso, mejor pensar que vas a ir a la luz, que va a ser muy agradable, que te vas a encontrar con tus seres queridos, que va a ser maravilloso. Entonces es maravilloso. Si piensas que te vas a ir al infierno porque has cometido pecados y te está ahí o piensas, me voy a esperar, como un tatarabuelo mío que dijo que había que enterrarle de pie con las botas puestas porque el día del juicio final quería salir el primero para no pillar a Dios cansado, pues ¿qué pasa? Pues que te quedas en el limbo porque no vas a ningún sitio porque tienes un pensamiento erróneo. O sea que cuidado con lo que pensáis, no tengamos pensamientos erróneos. Siguiente. Pero lo que pensamos nosotros, lo que estamos accediendo al fallecimiento, claro, o lo que piensa el modelo.
Pues mira, es una pregunta buena. Lo que piensa el moribundo es importantísimo para el moribundo, pero lo que piensa el de alrededor le llega al moribundo, porque el moribundo tiene una expansión de conciencia que se da cuenta de lo que piensas tú. Y si resulta que tú estás llorando y dices, pobrecito mi padre que se está muriendo y que aquí, pues no le estás ayudando a nada, ¿entiendes? Me estás haciendo polvo. De hecho, muchos dicen, que se vayan mis familiares, por favor. Siguiente. A ver, ¿cuál es el método que vamos a seguir? Vamos a hacer una relajación, vamos a ponernos en contacto con nuestra mente a través de lenguajes de imágenes, símbolos, visualizaciones, vamos a alcanzar el psicoequilibrio a las ondas Z y ahí es donde vamos a hacer la grabación que deseemos. Siguiente. Antes de realizar el control, vais a ver cómo los que habéis entrado aquí teníais una mente alocada como un potro salvaje y al final vais a tener la mente a vuestro servicio. Siguiente. En la práctica que vamos a hacer hay 3 pistas. La primera pista es una relajación y vais a aprender a crear un taller donde vais a hacer el control mental, un taller de programación. Cada uno, como esto es mental, no cuesta dinero, es el problema de la actualidad, pues se puede uno hacer el taller que le dé la gana, como si quiera una habitación de brillantes. Puedes hacerte un despacho, una habitación, una playa, lo que quieras. Te vas a hacer tu taller. Tu taller te van explicando cómo lo tienes que hacer, pero debemos de tener una pantalla enfrente que es donde vamos a hacer las visualizaciones de las imágenes que queremos tener. En la segunda pista vamos a repetir la relajación y ya hemos creado nuestro taller. Vamos a ir al taller y entonces en el taller nos van a enseñar cómo tenemos que hacer para trabajar y hacer el control mental, cómo hacemos la creación y la programación mental. Y una tercera pista en la que entramos relajándonos y una vez que hemos llegado ya al taller que ya teníamos creado, entonces hay solo música. Pero como tú ya sabes lo que tienes que crear en el espacio de música, entonces creáis lo que os da la gana cada uno. Deciros que esta grabación, este CD, está en el libro Saber vivir frente al dolor. En vez de haber un CD como el de meditación, como tiene más tiempo, en el capítulo correspondiente está toda la grabación con las pausas y la forma como hay que hacerlo. Por ejemplo, dice cada palabra y abajo pausa de 1 minuto, otra frase, otra frase. Entonces vosotros podéis coger y grabaros, si queréis lo ponéis música, si queréis no lo ponéis música, la página me va a en la página 200 no sé cuántos. 281. Aquí. Programación a través de la visualización. Aquí está escrito todo, las pausas, cómo tienes que hablarlo, cómo tienes que decirlo, lo grabáis en vuestro propio cassette, CD o lo que queráis y ya tenéis vuestra grabación. Podéis grabaros las 3 pistas o podéis grabaros solo la última pista, porque ya ese taller donde vosotros vais a trabajar y que lo vais a crear ahora en la primera pista, ese es para toda vuestra vida. Cada vez que estéis preocupados, que queráis encontraros con vosotros mismos, que queráis cambiar algo de vuestra vida, os relajáis y os vais a ese taller que es donde vais a estar a gustísimo. Vamos a ver.